Vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios. Así poder recibir lo que tú tienes para mí. Así también entregar lo que hay en mí a tu presencia. Vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios. Así poder recibir lo que tú tienes para mí. Así también entregar lo que hay en mí. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Dios y mi Rey. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Dios y mi Rey. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios. Así poder recibir lo que tú tienes para mí. Así también entregar lo que hay en mí. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Dios y mi Rey. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Dios y mi Rey, pues tú eres mi Dios y mi Rey, pues tú eres mi Dios y mi Rey. Oh, gracias, Señor. Gracias, oh Rey. Bendito eres tú, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén.
Un, dos, tres, probando. Buenas tardes, hermanos. Ahora van a conocer al hermano Miguel. Bueno, hace una alegría poder estar participando los días miércoles. Por lo menos por mí hay una necesidad de congregarse. Y dar gracias al Señor porque uno aprovecha a ver los hermanos. Sí, yo los días domingos no puedo estar acá, así que aprovecho de ver los días miércoles. Así que el Señor les bendiga a todos. La palabra que el Señor ha puesto hoy en mi corazón es desde ya considerándome a mí mismo. Es importante eso. Así que espero que el Señor nos hable a todos y nos edifique. Estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos bastante peligrosos, especialmente lo que es la familia, lo que es las leyes que están saliendo. Y por lo menos yo lo veo que falta que nos prohíban hablar del Evangelio. Este libro que tenemos en nuestras manos va en contra de todo lo que está sucediendo hoy. Y por eso el mensaje de hoy es el pecado. El pecado. No hay nadie quien pueda librarse del pecado. El mundo está bajo el pecado. Nosotros, el Señor nos ha sacado del mundo y está obrando para que Dios nos perfeccione, como decía nuestro hermano Celso. Por la fe somos salvos, pero tiene que el Señor trabajar en nuestros corazones. Por la fe hablamos de que somos salvos, pero debemos permanecer hasta el fin. Este será salvo. Y debemos vivir tristezas, alegrías, pruebas, alabar al Señor, llorar también. Todo eso hace bien. Hay metales que hay que tenerlo en el fuego, después en el agua, los templa, y así el Señor es una obra en nosotros. Y cada vez que el Señor esté obrando en nuestras vidas, va a producir, por lo menos lo digo por mí, va a producir que cada día que el Señor lava nuestro corazón, uno se ve más pecador. Le da una ubicación a uno. Una ubicación. Y bueno, hay una ilustración que me quedó dando vueltas. El pecado nos alcanza tarde o temprano. Podemos llegar aquí y si hemos pecado, nos alcanza, nos afecta en el culto, nos afecta en muchas cosas. Tarde o temprano nos alcanza si no acudimos al Señor que nos puede librar de esta situación. Y esta ilustración me gustó porque dice que habla de una dueña de casa, estaba preparando una cena, tenía varios invitados aquí que nosotros compartimos los días viernes, comimos harto también ahí. Y parece que eran bastantes, y decidió luego preparar esa cena y fue a comprar ahí en el barrio, a ese almacén típico del barrio, y buscó el lugar donde venden pollos. Y se paró frente al mostrador y la persona que atendía le dijo: necesito un pollo grande, que me pese un pollo grande. Y el que lo atendía fue ahí al refrigerador donde estaban los pollos guardados y sacó el único pollo, el único que había. Lo tomó, aquí está, dice, y lo pesó 2 kilos, le dijo. Y ella meditó, dijo: no es suficiente. ¿Me puede traer otro más grande? Y tomó el pollo, fue al refrigerador y como era el único, simuló, dejó el pollo ahí, hizo como que estaba buscando y tomó el mismo pollo.
Fue al administrador y le rió. Dice ahí la ilustración que se sonrió. Mira, aquí tiene uno más grande. Pesa 3 kilos y le puso el dedo ahí disimuladamente cargándole el dedo a la balanza. 3 kilos. Y ella quedó pensando, me dijo, no es suficiente, me dijo. Véndame los 2. La mentira. El pecado no alcanza. Y me gustó eso porque uno a veces juega con uno mismo. Le gusta mentirse a sí mismo. Y hermano, esa es la realidad. A veces echamos la culpa a muchas cosas y somos nosotros mismos. Dice Pablo, el pecado que mora en el hermano tanto. No, dice que mora en mí, que está allí sujeto a la gracia, está sujeto. Yo hoy día decía, tanto está el compañero por allá, ¿qué hablo a los hermanos? ¿Ah? Señor, ¿qué es lo que hablo? Habla del pecado, es el problema que tienen ustedes. ¿Y yo también? Sí, también yo. Entonces, esa es la realidad. Y eso es considerarse a sí mismo, hermano. Uno cuando va, antes predicaba, retaba a los hermanos y soltaba y de allá para acá. No, ahora uno aprende que tiene que considerarse. Así que cuando no sé cómo lo hizo, no me pregunte qué pasó ahí, pero las explicaciones, no sé cuál usted puede dar al Señor cuando uno peca. Y vamos a estar leyendo las Escrituras. Solamente quiero citar, para que tenga referencia, ¿recuerda lo de Salomón? Cuando tuvo que juzgar, ¿cierto? Y eso lo puede encontrar en Primera de Reyes, porque lo anoten, ¿no? Así nos vamos a leer, capítulo 3, versículo 24. Ahí sale eso de Salomón, pero me llama la atención porque en la realidad todo rey, incluso antes de que tomaran posesión y fuera Israel, fuera Jerusalén, lo que era en esos tiempos, en Deuteronomio ya estaba hablando, cuando tengáis la tierra que yo he dado, cuando ustedes se estacionen allí, cuando sean nación, cuando ustedes quieran poner reyes. Imagínense, le estaba profetizando, eso está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Ahí está eso. Y incluso Samuel lloraba porque, Señor, nos dieron la puerta de la espalda. No, ya en Deuteronomio le está diciendo a ustedes cuando quieran reyes como las otras naciones, ya le sabía el Señor. Para él no es desconocido. El Señor lo sabe todo. ¿Sabe quién se engaña? Uno mismo. Uno trata de pesarle el pollo al Señor ahí y después mostrarle otro. No, imposible, imposible. Y allí dice que todo rey, cuando ustedes tengan rey, dice que debe el rey, para gobernar, tener una copia de las Escrituras, del libro de la ley, para que pueda juzgar. Hermano, el único que nos puede juzgar a nosotros es su palabra. Si viene el hermano Miguel a decirle a usted muchas cosas, o aquí tratar de decirle, hermanos, no va a ocurrir nada. Si es Dios, es su palabra, va a hablar a su corazón de una forma especial, no con mi carácter ni de su carácter, arreglar muchas cosas, sino que es el Señor cuando habla. Y a él le pidió una copia que debería tener cada rey. Nosotros, hermanos, debemos tener. ¿Queremos entrar en el reino? Ver el reino y entrar en el reino, tenemos que tener una copia para juzgar. Para juzgar. Para saber cuál es su voluntad. ¿Se acuerda usted cuando, yo creo que nos ocurre todavía, que somos ya bastante tiempo, hay hermanos, hay pocos hermanos nuevos? Cuando uno sabe que el Señor dice eso es pecado, dice, Señor, voy a ayunar porque esa situación, yo sé que estuvo ya, Señor, y uno trata de arreglarla, trata de parchar cosas. Y voy a preguntarle al pastor,
le voy a preguntar. Y si no, si le habla de la ley, no le va a gustar. Va a llegar allá otro hermano. Y miles de cosas. Pero tiene que enfrentarse a la palabra del Señor. La palabra del Señor es sanidad. Siempre citan, y todavía lo digo, en el Salmo ahí, capítulo 1 me parece, ¿cierto? Donde dice que día y noche en la ley. Y yo decía, pero ¿cómo si la carne? No, la carne todavía. Mientras estemos en este cuerpo, lo que es nacido de la carne, esto es lo que tiene que estar sujeto a esa voluntad. Y me deleito en la ley de Dios. Mentira, hermano, digo yo. Si usted es la parte más privada, ahí donde se va a manifestar si se deleita en la ley de Dios. Porque para llegar acá, me incluyo, para congregarnos, tenemos que estar en la gracia, en ese constante luchas. Las tentaciones no es pecado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. La tentación, la tentación es una invitación a desobedecer a Dios. Y tenemos que ser tentados por nuestra concupiscencia que está allí, sujeta. Todos los días esta lucha debe existir, porque si no existe esa lucha es porque no hemos nacido de nuevo. Esa es la realidad. Y aquí quisiera invitarle a leer. Pucha, ya hermano, qué bueno que vamos a leer. En Juan capítulo 8, versículo 7. Estos son el texto que vino a mi corazón. El capítulo 8 del Evangelio de Juan. Este caso, sabemos que a Jesús venían con mala intención. Lo querían tentar, lo querían obligar querían en esta situación de esta mujer que traían, dice que la sorprendieron en el hecho mismo del adulterio y querían apedrearla y la presentaron a Jesús. Y ahí había una trampita porque un judío no podía juzgar, según la ley romana tenía que ir frente a los romanos. Por eso también ellos pidieron a Pilato que lo juzgara. Y los otros querían que quebrantara la ley. Entonces habían trampitas allí, cualquiera de las dos trampitas iba a perjudicarlo, pero Él es Dios. Hermano, nosotros no podemos engañar a Dios. Y el versículo 7, ahí le insisten, ¿cierto? Que quieren. ¿Qué dices tú, Señor? Y el Señor es paciente. Es paciente. Él es Dios, pero cuando hay pecado, Él es paciente. El hombre no, a tiro, ¿cierto? Con las piedras. El hombre condena inmediatamente. Pero allí le preguntan, ¿qué dices tú? Y allí está esa palabra que puso el Señor. Y dice, el versículo 7, y cómo insistieran en preguntar, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y sabemos que es lo que sucedió. Hermano, ¿qué quiero decir? Hay que reflexionar. La palabra de Dios juzga. ¿Pero con qué sentido juzga? Para salvarnos. El hombre quería matarla al tiro, pero la palabra de Dios también juzga, pero da una oportunidad. Da una oportunidad. Si el pecado que sea mentiroso, si ese corazón se arrepiente, hermano, cuando viene el Señor y le muestra a usted y a mí el pecado, no es lo mismo cuando un hermano me dice a mí el pecado. No puedo usar este púlpito como una trinchera para matarlos
a todo ahí. No, ese es el espíritu de la palabra que da oportunidad. A cada uno nos da una oportunidad. Y nos dice el Señor, dejen de pecar. Miguel, deja de pecar. Y no estamos hablando de cosas exteriores. Son cosas muy internas que usted y yo las conocemos. Porque el Señor nos invita a crecer más. Entre más limpia sus ojos, ¿ve mejor o no? Uno a veces saca la gafa. Ay, ¿qué hace? Ahí está. No era nada una mosca, era... Ahí está. Cuando la palabra de Dios lava, limpia a la iglesia, y la lava el Señor a través de su palabra, nos hace ver. Esa es la diferencia. Dios da la oportunidad. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Acaso Él no sabe lo que existe en el hombre? Incluso hay un versículo allí, que Él conoce todos los corazones. Sabía lo que había en cada corazón. Él lo sabe. Él sabe, es el único que sabe lo que hay en nuestros corazones. Y esa realidad no debemos de dejar de verla. Lo que vemos aquí, lo que ustedes ven en mí, tiene que seguir allá en esa puerta hacia afuera. Con esa forma de cantar, con esa misma devoción, si lo puede hacer en su casa, hágalo. Cuando uno ama, cuando está, dice que has perdido el primer amor. Cuando uno ama, sigue al Señor. Porque Él le amó primero. ¿Qué es lo que hizo? Me dio la oportunidad y cada día me sigue lavando. Pero es una forma tan especial, tan, digamos así, hay una compasión. La palabra de Dios habla con compasión, pero al final de todo, en esta situación que vivimos, Él le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y dónde comenzó? ¿Por los más jóvenes o por los más viejos? ¿O por los más maduros espiritualmente o por los más niños? Una vida que es madura, por los ancianos, dice allí, reconocieron primero. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y su conciencia comenzó a... Hermanos, todos hemos sido llamados a ser perfeccionados, a ser lavados. Pero, ¿qué dice el Señor? Aquí está la situación. Pero, dice, yo tampoco te condeno. Pero, ahí está el amor de Dios. Se estira. Pero, ¿cuánto va a durar ese amor? Pero, vete y... Hermano, eso no habla el Señor. No, el Señor no hizo una gran predicación allí, fue algo personal. ¿Con qué forma lo hizo? A ver, ¿dónde están dónde están? Yo soy el Hijo de Dios, ya. Mujer, no te voy a juzgar por hoy. Vete y puedo de ti. No, nada de esas cosas. Vete y no peques más. Eso es importante para mi vida. Que a medida que el Señor le va mostrando su pecado, mi pecado, es para que después dejemos de pecar. Y esa es la realidad. Y sabe que cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu de Dios está morando en nosotros, no nos deja tranquilos. Usted puede estar ahí sentado, Señor, no sirvo, no soy nada. Tú sabes, vine a la reunión, pero ¿qué me queda? ¿Me quedo allá o me quedo acá? Mejor venir a la reunión, pero tú sabes, Señor. Tú sabes mi realidad. Eso sí es adoración. Esa es humildad. Eso le agrada al Señor, reconocer lo que hay, para que Dios diga, debo cambiarlo.
Lo que Dios quiere es que reconozcamos lo que hay para cambiarlo. Y ahí uno dice, Señor, sácalo, sácalo, sácalo. Porque cuando Dios empieza a obrar en nosotros, nos da una conducta muy buena, todo exteriormente, pero adentro queda algo allí. Lo que es nacido de la carne, lo que mora en mí, el pecado que mora en mí, eso que está allí está sujeto bajo la gracia de Dios. Uno se descuida, viene un soplo de tentación y se enciende la brasa de nuevo y florece. Entonces ahí uno tiene que estar velando. Pero no es imposible, es posible para aquellos que aman al Señor. Avivamiento, una iglesia virtuosa, poderosa, tiene que ver con esa mujer que tocó el manto y fue sana. Y dejó de ser impura. Por eso es el Señor, la palabra, es la espada. Y cuando las dos mujeres reclamaban ese hijo, Salomón dijo, traer una espada y partir el niño en dos. Y había uno que dice, no, sí, cortémoslo nomás. Cortémoslo nomás. Una actitud, cortémoslo. Pero la otra, que era la verdadera, era su fruto. ¿Sabe? Cuando uno da fruto del Señor, no está dispuesto a perder la vida. Ella era su fruto. Prefirió perder su hijo con tal de que viva. La otra no le interesaba porque no era su fruto. Cuando una vida es verdadera, no tiene conciencia. Cuando el Señor a usted le ha dado la gracia, sabe lo que le ha dado el Señor, dice que las entrañas, el Espíritu de Dios se conmueve en uno. ¿Usted quiere mantener el fruto? Tiene que perder. ¿Y quién hizo eso? La palabra. Allí ella se humilló. Allí hubo vida. Allí hubo adoración. Allí hubo salvación. Pero cuando uno imita a otro y no es la gracia del Señor, no valora nada. Pero ¿cuánto vale el Señor para usted? Y eso significa santificar su vida, mi vida, la familia, en todas partes. Y aquí como iglesia del Señor. Él dice que las entrañas se conmovieron. Y dijo, pierdo. Pero ese niño que dio la respuesta, ¿qué fue la respuesta de la palabra de Dios a través de ese rey? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la verdadera iglesia? Que cuida a su hijo, que ha nacido en ella. Una iglesia que ha nacido Cristo, vive eso. Y Salomón dijo, ella es. Por eso al venir acá, hermanos, los miércoles o los días que tengamos la oportunidad, hagámoslos. Pero eso tiene que ser muy personal. Las entrañas. Las entrañas. Esa es la obra del Señor. Ahora, ¿para qué está ese libro? Esta palabra. Esta palabra es viva. No hablo de en cuanto a teología o conocimiento, sino que hablo del autor del libro, hay que conocerlo. Y esa es la única forma. ¿Cómo lo conozco? Si lo conozco, ¿qué es lo que produce? Uno produce temor. Lo que decía ahí en Deuteronomio capítulo 17, si usted lo lee más adelante, dice que el versículo 19 dice que tendrá consigo y leerá en él todos los días domingo, cuando le toca predicar al hermano Miguel, cuando toca en la radio, el día miércoles. No, todos los días de su vida. Cuando hay una realidad, cuando uno tiene comunión con Dios, lee el libro todos los días de su vida, dice allí. Pero,
para que aprenda a temer a Jehová. Si conoce uno, no es ese Dios, ¿cómo explicarlo? Ese Dios de iglesia, de constitución, no, es un Dios que es tan vivo que usted está consciente que está en su presencia en cada momento. Dice, para que aprenda a temer a Jehová, dice allí para guardar. Para eso va produciendo para guardar lo que uno está leyendo cuando uno ve que el Señor le está hablando, no que el hermano le está hablando, no el estudio, es el Señor que a través nos está hablando, para guardar, para poner por obra. Y aquí está esto, para que no se eleve su corazón. Perdemos la dirección muchas veces, para que no se eleve su corazón, ni se aparte a diestra ni a siniestra. ¿Con qué propósito? Con el fin de tener la vida eterna. Eso es la palabra de Dios. Pero si no vivimos esa realidad, que Él es real, es imposible. Por eso, hermanos, quisiera leerles el otro versículo que quiero, en 1 de Juan, y bien conocido también, el capítulo 1, versículo 10. Hermanos, entre usted y yo no hay más a ver. ¿Cuánto pecado hay en nuestra vida? Yo le digo al Señor, Señor, muéstrame, incluso hay un salmo que dice, muéstrame los que son ocultos. Hermano, si no saco nada de estar aquí, si no somos consecuentes, de estar compartiendo una palabra, estar imitando a predicar. ¿Qué prefiere? ¿Predicar aquí arriba o donde esté? ¿O en su pieza sabe que tiene comunión con Dios? Y viene el Espíritu Santo, habla en lengua, profetiza, lo llena, le da sentido le dice, más encima, le dice que eres inmortal. Que van a cerrar la iglesia, que la cierren. Que la iglesia es espiritual. Entonces, allí dice, no lo he buscado, pero si decimos que no hemos pecado, ¿cierto? ¿A quién hacemos mentirosos? No hay adoración, no hay culto, no hay comunión. Esa realidad, debemos tener esa realidad constantemente, todos los días. Padre, los que me son ocultos, los que a veces pasa un mes, 2 meses y florece nuevamente. Señor, yo quiero, Señor, está en mí, necesito tu gracia, necesito de tu presencia, necesito que coloques un espíritu noble en mi vida, un espíritu temor de Dios. Todas esas cualidades no están en nosotros. Temor, la fe. Auméntame la fe para creer, para obedecer. Esa realidad. Y sabe que, ¿quién estaba enamorado? Yo no, ¿eh? Sí, hemos estado todos enamorados, ¿cierto? Cuando uno está enamorado, no tiene frío, no tiene nada, ¿cierto? Cuando uno está en la gracia del Señor, y eso es lo que quiero comunicar, que el Señor venga a usted y venga y pueda abrirle su corazón. Él se lo abra y sienta ese amor que lo cautive a usted, que me cautive a mí. Y ya está bueno, ya, Señor. ¿Le ha tocado cuando usted está cantando algo muy íntimo y viene el Señor y dice, y uno sabe que el Señor le está diciendo, ¿cuándo lo vas a hacer? Y eso, hermano, está al alcance, no está lejos. ¿Sabe? Es solamente humillarse.
humillarse, recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Que el Señor rompa mi dureza, que me haga sensible. Y doy gracias a Dios porque Él dice que se repartió. Él es omnipresente. Imagínense que yo lo tuviera una semana nomás y usted no lo tuviera. Después le toca a usted una semana. ¿Y cómo estaríamos pidiendo? Señor, no podemos orar porque el Señor está muy ocupado atendiendo a otros. Y después de 10 años volverlo a encontrar porque son tantos hermanos. Hermano, tengo el privilegio de que dice que el que invoque mi nombre. El que quiere conocerme, mire, no que él, no, el que quiere conocerme, yo veo en su corazón que me quiere conocer, yo me daré a conocer, yo cenaré con él. Pero hay que comenzar reconociendo lo que Dios nos ha revelado, el pecado que mora en nosotros. Sabe que el altivez, el orgullo, tantas cosas. Esa realidad, dice Primera de Juan, le dije, capítulo 1, versículo 10. Parece que si decimos, no es ese, ¿cierto? Me estaban mirando, ¿no? Ya. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Esa realidad con lo que hacía la ilustración, uno solo tiene que volver a dar otra apariencia y otra apariencia. Miren, estoy hablando entre nosotros, delante de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros nos volvamos a Él. Pero para eso, si hemos nacido, si podemos entrar y ver el reino, dígale, Señor, yo quiero que madurar. Yo quiero tener comunión contigo. Y el Espíritu de Dios se derrame en nosotros. Esa llenura del Señor esté en nosotros. Vienen tiempos difíciles y hay tiempos difíciles. Yo digo, los jóvenes que están ahora y tienen niños de 2 años, 3 años, yo no sé qué situación van a tener que vivir, pero si su esposa o su esposo, en este caso, no son llenos del Señor, esos matrimonios van a ser destruidos. Porque un día van a tener que escoger entre obedecer a esta palabra o las consecuencias que vienen por estas leyes. Pero uno tiene que tomar una decisión. Una decisión. Entonces, ahí en 1 Juan capítulo 2, el versículo 4 y 6, dice, el que dice, yo le conozco, ¿ve? Intimidad, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, ¿ve? Y esto lo que el Señor muestra en mi corazón. El tal es mentiroso, pero dice, y la verdad no está en él. Es fuerte. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la espada, lo que estábamos hablando, Cristo cuando dio la orden, el que esté sin pecado tiene la primera piedra, Él hablando, Dios mismo, su voz, dice, pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, como decía nuestro hermano Celso. La perfección. El propósito, la perfección. Constante hasta el día que el Señor venga por nosotros. Por eso sabemos que estamos, aquí eso es importante. ¿Por qué sabe usted que está en Él? Porque le conocemos porque guardamos sus mandamientos, pero si somos mentirosos, y esto es tan importante, por esto sabemos que estamos en Él, porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Ese es el ejemplo, el Señor. Y el Señor tiene que estar en nosotros como Él anduvo. No hay otra forma. No hay, no sé cómo decirlo, inventar algo para que la presencia de Dios. No, el problema está allí, desde el origen, de nuestro corazón, para que haya un derramamiento del Espíritu Santo, una gracia en nuestras vidas. Nos va a dar dirección para todas las cosas. Si estamos en esa condición, el Señor va a comenzar a dar visión, dirección en todas las áreas. Y el otro texto que quisiera que leyéramos es en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Cuando la gracia del Señor, cuando estamos en todo este sentir, ¿cómo se debe actuar muchas veces? ¿Cómo miramos a los demás? Dice que el que quiere ser el mayor debe ser como el menor. Y ahí en el capítulo 6 les dije, versículo 1 dice, hermanos, dice, todos somos hermanos, ¿ya? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿ya? Vosotros que sois, si estamos en esas condiciones, un espiritual siempre está, Señor, esta mañana, guárdame de este corazón. No sé, Señor, que el trato con el trabajo, el trato delante de una situación determinada, cómo voy a responder. Incluso cuando uno regresa a su casa, ¿cuánto tiempo es el que uno le da al Señor? Yo pensaba que era aquí en el templo, ¿no? En la casa, ¿cuánto tiempo usted le da para leer las Escrituras, para buscar su rostro? Yo me acuerdo que antes, cuando éramos más jóvenes, había un hermano que decía, hermano, yo quiero que oremos a las 6 de la tarde, juntémonos todos. Pero era más una imposición, porque había un hermano que tenía ese sentido y a lo mejor él lo hacía con todo su corazón, pero al implantarlo a todos no estábamos. Ya cuando íbamos en el número 6 ya no íbamos que íbamos a orar, porque todos por Chile, por el pastor, por la iglesia, ya no había que hablar. Pues. Y yo me acuerdo que yo venía cansado, una vez casi me quedé dormido ahí. Pues. Son cosas impuestas. Esto es una relación personal. Cuando es personal, cambia. Y un día estaba tan cansado que, como éramos todos jóvenes, me dejaron dormido ahí, arrodillado ahí, y todos salieron allá y allá esperando a que yo saliera y me parara. Y yo cuando desperté, dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reían los hermanos, los jóvenes. Cosas impuestas. Cuando el Señor las da, es diferente. Cuando usted viene acá con ganas, como decía el hermano, es algo que lo mueve el Señor. Y viene con la palabra y también enseña el Señor a soportar a los hermanos. En todo sentido. Entonces, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Una de las cualidades es la mansedumbre. Cuando a usted le están llamando la atención, ¿qué es lo que uno hace? Una reacción así y quiere defenderse y todo. Mejor quedarse callado. Ahí, cuando hay mansedumbre, produce la humillación. Pero esa no la tenemos nosotros, hay que pedírsela al Señor. Cualquier situación, tratar en el Señor ahí. Y después, bueno, se demorará 10 años en perdonar al hermano, porque una cosa es quedar sentido con el hermano y otra cosa es porque queda herido la parte humana. Entonces, tiene que pedirle al Señor que cada día Dicen que hay por ahí cuando tiene cicatrices, hay uno que se echan aceite, ¿cierto? Bueno, necesitamos que el Señor borre esas cicatrices para poder perdonar al hermano, porque muchos, no, ya lo perdoné, ya. No, es mentira. ¿Ah? Porque tenemos que soportar entre nosotros los caracteres. Y eso lo hace el Señor.
Entonces, mansedumbre, considerándote, la palabra tiene que ir para dónde? Siempre considerándose. No hay hacer que tú, dice acá, no sea que tú también seas tentado. ¿Ve que estamos tentados todos? Ahora, si yo me rindo a la tentación, peco. Pero todos somos tentados. Y aquí dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo. La ley de Cristo, su palabra. Ojalá, hermano, que nos coloque ese amor para soportarnos entre nosotros. ¿Ah? Hay que ser genuino. No todos nos caemos bien muchas veces, pero que el Señor obre en nosotros. Porque eso afecta la comunión, eso afecta el culto, eso afecta muchas cosas. Entonces, el pecado. Y ahí, como si había un solo pollo y cómo me pide los dos. Entonces el Señor también dice cómo me alaban o cómo comparte y miles de cosas o se hacen cosas si la realidad no es así. Hermanos, eso es lo que debemos entonces vestirnos de entrañable misericordia. Gracias, hermana. Eso lo puede hallar en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y el 2 Timoteo, para ir dando algunos versículos que ya voy a concluir. Entonces, vestido de entrañable misericordia. ¿Qué hubo allí en las entrañas? Era su fruto, ¿cierto? Ya, que viva, no importa que se lo lleve nomás. Cuando hay realidad, hermano, uno está dispuesto a dejarlo todo. Algo que me quedó grabado, y siempre lo repito, dice que la vida, nuestra existencia, no es difícil de manejar. Si no tenemos nada que perder. Cuando Cristo dice, es Cristo, es Cristo, es Cristo, usted va a cambiar a Cristo. Abraham, ¿cierto? ¿Qué le pidió? ¿Para qué? Para... ¿Y hasta dónde llegó eso? Ahí sale que todo muy fácil, pero pasó un periodo muy difícil. ¿Cómo le va a pedir el único hijo que era de él? Porque él creía. Hermano, cuando usted está dispuesto a perderlo todo, familia, todo, es porque usted cree. ¿Sabe que somos inmortales y no morimos? Que la economía, que esto, que acá. No, yo estoy en un reino, estamos en un reino y estamos viendo ese reino. Y dice que es inconmovible. Así que esto, hermano, le decía en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Entonces, hermano, antes de juzgar, y la palabra juzga, y ustedes vieron que había que cortarlo en dos, pero allí se manifestó algo, ¿cierto? La palabra cuando juzga se manifiestan las intenciones del corazón. En la otra le decía, no, partámoslo nomás. Cuando el Señor juzga, separa el trigo de la cizaña. Unos quedan fuera del culto y otros entran al culto. Eso es imposible de... Dice allí, capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre, mansedumbre no es, hermano, sí, te pecaste, no es una mansedumbre, es un don, es una gracia. Esa mansedumbre, lo que le dijo como Jesús lo hizo con la mujer. Yo no te condeno, pero ahí, porque ahí va a ser otra diferencia. Entonces dice acá que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Toda esa gracia, la mansedumbre. Siempre me acuerdo de que estaba en un banco determinado
Y entró una persona a una oficina, pero exaltado totalmente. Estaba reclamando de que le cobraron más o un problema financiero. Y el que lo atendió le empezó a responder y se empezó la discusión. Y llegó alguien y dijo sí, dijo, cuente. Y lo empezó a escuchar y se desahogó. Oh, mire, ¿sabe? Tiene toda la razón, sí, lo vamos a ver. Pero yo quiero al tiro, sí, no un problema, lo vamos a ver como usted dice. Y lo dio hasta que se cansó de hablar. Y Dios dice, conoce al hombre, conoce a la mujer, conoce a su iglesia. ¿Cuánto más si usted le dice al Señor todas las cosas? Yo le digo todas las cosas que están guardadas. ¿Sabe lo que invita el Señor a decirle a usted? El que esté sin pecado, adore. Pero el que no, ¿qué le pide el Señor? No podemos adorar, hermano. ¿Sabe lo que nos pide? Pedirle al Señor que produzca en nosotros ese quebranto. Que nos abra los ojos y decir, sí lo tengo. ¿Sabe que si lo hacemos, el Señor va a ser grato para Él? Eso es adoración. Eso. Cuando uno llega acá, Señor, yo quiero, tú sabes, Señor, la situación que viví, esto acá. Necesito, Señor, ser restaurado. Necesito tener comunión contigo. Y sabe que el Señor es una iglesia que ha dispuesto su corazón a dejarse amar por esta palabra y ser restaurado. El Señor nos aviva, nos da virtud, que es poder de Dios, ese poder que yo no puedo, Él puede, ese poder para transformarnos. Para transformarnos, Él lo puede hacer, nos puede transformar. ¿Sabe cómo es el pecado? Cuando la mamá le dice, esta niña no te conviene. Y uno está, o ella está enamoradísima. Está cegado. Ese es el pecado. El pecado a uno lo ciega, lo seduce, lo engaña. Mire, él lo tienta y después lo acusa. ¿Ha pensado usted? Lo tienta a uno y después lo acusa. Después que le está diciendo, tómate unas copitas, ¿no? Que tengo que conducir. No, tómate las copitas, ¿no? Así. Y después que se toma varias copitas, lo controlan o produce un accidente o mueren terceras personas y ahí lo acusan. Eso es lo que el Señor quiere despertarnos para poder ver de dónde viene el peligro, ver de dónde vienen las situaciones, cuáles sean. Ver. Entonces, es corregir con mansedumbre. ¿Quién lo puede hacer? Ninguno de nosotros. Solamente su palabra, a través de un vaso de barro. Ninguno de nosotros. Solamente la gracia que está en un vaso de barro. Y el Señor quiere también morar en su vida para que usted también pueda fluir esa gracia, pueda fluir ese amor, pueda fluir esa mansedumbre, pueda fluir esa humildad, eso de considerarse a sí mismo. El amor de Dios es el que nos quebranta a nosotros. No hay otra forma. Es el amor de Dios el que nos quebranta. Dice que ¿quién está en prueba ahora? ¿Quién está triste? Dice que todo hay que dar gracias en todo. Y dice que lo que viene, cuando viene la prueba dice que no debemos sorprendernos. Y lo que escogió Moisés dice que fue el vituperio o la humillación de Cristo en seguir siendo príncipe. Todos nosotros los que tenemos estamos dispuestos a
a escoger el vivir lo que vivió el Señor, la humillación que Él vivió. Si vemos que estamos vemos el reino, entramos y vemos el reino, sí lo vamos a poder hacer. Pero si no, solamente vemos externamente. Que estamos en una reunión, que tengo que ir el día domingo, que tengo que ir el miércoles, tengo que cantar, miles de cosas. ¿Por qué? Porque el Señor no ha mostrado, no se ha revelado. Y aquí vengo a decir esto, si no se ha revelado, pídaselo, Señor, revélate. Revélate a mis hijos, a mis hijas, revélate a mi esposo, a mi esposa, revélate, Señor, a mi corazón. Esa es la realidad. Y me quedo con ese texto. El que esté sin pecado, gracias, Señor, porque nos perdonó. Y me dice que no debo pecar más. Solamente esa piedra falta, hermanos, que saque el Señor para salir resucitado en nuestro corazón. En Efesios capítulo 4, dije que iba a terminar, pero este es también importante, 4 versículo 2, dice, con toda humildad, Efesios capítulo 4 versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. Y ahí está. ¿En qué? Amor. El amor es la palabra de Dios, es disciplina. Amor, dice el Señor, deja de pecar. Dice que si pecamos voluntariamente, eso ya es cuando uno desea pecar voluntariamente, ya no tenemos más. Eso es voluntariamente. Como que practicamos el pecado, nos deleitamos en pecar, pero el que le duele, el que, Señor, otra vez, allí es diferente. Diferente. ¿Qué les parece si oramos al Señor en esta dirección? Quiero dejar la piedra, quiero que la mueva el Señor y que todo lo que de hoy en adelante podamos ser genuinos, podamos ser reales. Uno inventa muchas excusas como las que le conté del pollo. No hagamos eso, hermano. Dígale que tenemos un solo pollito. ¿Ah? Y la verdad, eso soy, Señor, aquí estoy. Esto soy. Cámbiame, transfórmame, restáurame, Señor. No le eche la culpa a nadie. Es la culpa de uno, el corazón, que lo traiciona. Así que vamos a orar al Señor y ser fortalecidos. Vestido de extrañable misericordia, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor. Dice que el amor nunca deja de ser. Padre, gracias te damos hoy. Queremos empezar de nuevo, Señor, pero es que ya llevamos mucho tiempo. No, Señor, tú sabes que queremos crecer, queremos madurar. Y te pido perdón, Señor, por nuestros pecados. A veces queremos juzgar a otros, Señor, tirar la piedra. Pero aún así, Señor, tú eres el único que puedes juzgar, Señor, a través de la palabra. Nos recuerda, Señor, que tú eres, Señor, Dios, y nosotros somos polvo. Somos tierra, Señor, que debe ser transformada. Ayúdame a amar a mi hermano, a mi hermana, a cómo miran los ojos, Señor.
que debemos considerarnos a sí mismos primeramente, comenzando por nosotros, Señor. Lávanos, Señor, aleluya, lávanos en esta hora. Hazme libre, Señor, liberta en esta hora, Señor. Que esta palabra, Señor, no me puedo ocultar de ti, Señor, de tu presencia. Quiero ser libre hoy y te confieso todo, Señor, todo, Señor. Porque tú todo lo sabes, Señor. Ay, revisama, calla, Señor. Santo Señor. Lávanos más y más de nuestra maldad, Señor, de nuestros pecados. Y borra nuestras rebeliones, Señor. Nos rebelamos contra ti, Señor. Señor, que quede tu palabra, que quede tu espíritu de la palabra, Señor, que da vida hoy, Señor, da vida hoy, Señor, da vida hoy, Señor, da vida, liberta, Señor. Esa palabra, Señor, abre nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, abre nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, porque está abierta la puerta para entrar. Está abierta la puerta para entrar. Tenemos un abogado, pero tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que padecer. Es parte de un creyente, de un discípulo. Es la carrera a seguir a Cristo para ser purificado. Gracias, Padre, por darnos esperanza el día de hoy. Y que todos los que estamos aquí podamos ser salvos, Señor, maduros, crecidos, para servirte, Señor, para lo que tú quieras, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Nuevas
nuevas son cada mañana, y grande tu Siempre se aprende algo nuevo, hermano, cuando tenemos deseo de escudriñar la palabra del Señor. Estaba pensando, meditando ahí en la palabra, en el mensaje, y hay dos cosas súper importantes en esas, ¿no? Trajeron una mujer que la pillaron en el lecho mismo del adulterio. Venían unos caballeros y lo acusaron frente al Señor. ¿Y cómo hicieron eso? ¿Cómo la pillaron en el lecho mismo? O sea, ellos iban para allá y se enojaron con lo que vieron. No les gustó. Y el Señor escribía en el suelo. ¿Qué escribía en el suelo? Y en esto me gocé, cuando el Señor a uno lo ilumina, hermano, es precioso. Todo el tiempo el Señor Jesucristo, cuando le hacían una pregunta, ¿con qué contestaba, hermano? Con la palabra. Siempre. Cuando Satanás lo tentó, ¿con qué le contestó? Con la palabra. Cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que yo puedo librarte o puedo crucificarte? ¿Con qué le contestó? Con la palabra. Entonces, ¿qué escribía en el suelo? No hay justo, ni siquiera uno. Gloria al Señor. Todos pecamos, o por lo menos la tentación siempre está, y tenemos que luchar contra eso. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados de las tinieblas que batallan contra nosotros. El Señor Jesús fue tentado en todo, y nosotros no. Por supuesto, siempre el diablo nos va a estar tentando, como decía el predicador, para después acusarnos. Así que el Señor nos guarde, hermano. Qué linda palabra, para que la guardemos, para que aprendamos y para que vayamos a la perfección. Gloria al Señor por ello. Nos vamos a estar despidiendo, cantando una alabanza, dándole gracias al Señor y preparándonos para que el domingo tengamos esta misma libertad de venir a alabar y bendecir el nombre del Señor. Que las gracias del Señor Jesús, el amor de Dios nuestro Padre y las dulces consolaciones del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, mis hermanos. El Señor les bendiga.